Hola, ¿qué tal? Comuna 16, sean bienvenidos una vez más a este espacio Belén Saludable que hace parte de Oye Belén desde casa. Hoy transmitimos en vivo a través de Facebook Live en nuestra página de Comunicando Belén y también en otras páginas asociadas. Entre ellas, pues saludamos a la gente que se conecta desde Frecuencia Estéreo en el corregimiento de San Antonio de Prado y también a los de Mi Buenos Aires, Medellín en la Comuna 9. Asimismo, a los usuarios del Hospital General de Medellín que nos siguen también a través de la página de dicha institución, que es nuestra gran aliada para que cada semana podamos llevar a ustedes diferentes temas que tienen que ver con la salud, gracias al equipo de profesionales que integran el Hospital General de Medellín. Mi nombre es Juan Diego Hernández, soy reportero comunitario y como siempre agradecemos a Ricardo Rojas en la dirección y producción y a Juan Camilo Valeta en el control maestro. Hoy vamos a estar hablando acerca de una problemática que tristemente sigue afectando mucho a nuestra niñez y nuestra adolescencia, por lo cual es un tema bastante importante, bastante pertinente, y para ello contamos con el acompañamiento de una profesional. Se trata de la doctora Clara Inés Casas García, quien es psicóloga clínica del Hospital General de Medellín. Doctora Clara, ¿qué tal? Bienvenida a Belén Saludable. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que están conectados. Bueno, muchas gracias, doctora, a usted por la disposición y por brindarnos parte de su tiempo para poderle llevar a la comunidad estos mensajes tan importantes. Y a propósito de la comunidad, para las personas que desde ya se están conectando a esta transmisión, les recordamos que en la parte inferior, en la caja de comentarios, nos pueden dejar esas preguntas, esas inquietudes o cualquier apreciación que ustedes quieran compartir con la doctora Clara para que las estemos conversando en el programa de hoy. Iniciemos entonces, doctora, por el principio. Cuando hablamos de abuso sexual, propiamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, Juan, cuando hablamos de abuso sexual nos estamos refiriendo a una actividad sexual y a unas conductas como coaccionar, forzar y persuadir desde un adulto a un menor, o también se puede dar dentro de varios menores. Entonces siempre se va a dar una acción, digamos, forzada, ¿cierto? Persuadida bajo también el poder o la decisión no voluntaria del menor de edad. Entonces, estamos hablando de que el menor o la menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad de la cual se está aprovechando una persona adulta. Es más o menos esta Así la es. lógica. Así es, aunque hay casos en los cuales el agresor o el victimario, como se le nombra, eh, persuade tanto a la víctima, llámese niño, niña o adolescente, que este menor a través de ciertos recompensas, dineros, digamos otras conductas, eh, cae en ese rol de este victimario. Entonces el menor no alcanza muchas veces a dimensionar qué es lo que se pretende, ¿cierto? Hasta que se da finalmente lo que el victimario o el agresor considera lograr. Entonces, pero normalmente el victimario del agresor siempre tiene un perfil. Es visible para él cómo captar a la víctima, porque ya dentro de esa vulnerabilidad identifica cómo acceder al menor. Y cuando hablamos de abuso sexual, doctora Clara, estamos hablando de que se tiene que consumar el acto sexual, entendido pues como la penetración o el intercambio de los genitales, o el abuso sexual incluye otras conductas que no lleguen necesariamente hasta este punto. Hay varias modalidades de abuso sexual. Dentro de esas están, dentro de los entornos digitales, no sé, hay digamos como una concepción de que siempre hay una penetración, ¿no? Hay modalidad de tocamientos, hay modalidades de, a través de las redes, de un mensaje, de los entornos digitales. Digamos que en esta modalidad ha visto bastante esta conducta debido a que desde la pandemia, si bien se ha presentado, la pandemia ha permitido que todo esta, las redes, el medio por el cual los jóvenes están accediendo a su nivel académico, a sus contactos con las relaciones de compañeros, de pares, amigos, se vuelve vulnerable y a través de estos medios hay muchas formas de también acceder. No solamente se habla de un contacto físico, de una penetración, está la modalidad de tocamiento y también entornos digitales.
Qué pena, pero casi que no logro volver a activar mi micrófono. Aquí me enredé un poquito con el celular, pero bueno, aquí seguimos de vuelta. Eh, Tranquilo. Ahorita vamos a hablar en detalle acerca de cuáles son estas modalidades que se pueden presentar también desde lo virtual. Antes de eso, usted nos mencionaba hace un rato en la primera respuesta sobre un cierto perfil que tienen los victimarios, sobre algunas características que pueden tener ellos. Yo he visto por ahí que muchas personas piensan que la persona que comete un abuso sexual, digamos que es como lo que podríamos llamar entre comillas el viejo verde, que tiene pues como ciertas características físicas o que tiene ciertas formas de vestirse o de comportarse. Sin embargo, en muchas familias los abusos se cometen por parte de las personas que menos esperan. Puede ser el tío más cercano, el vecino, otras personas. ¿Qué podríamos decir sobre esto, doctora Clara? Hay un perfil muy claro, valga pues aquí aprovecharme de la sonoridad con su nombre y lo del perfil claro. ¿Hay algún perfil que podamos determinar de una manera específica con respecto a cómo se ve una persona o cómo se viste? ¿O tenemos que estar atentos a cualquier posible victimario que esté en el entorno? Mira, yo creo, Juan, que la alerta es que desafortunadamente y lamentablemente el 90% de los victimarios están dentro del hogar. Llámese padres, llámese padrastros, hermanos, tíos. Entonces no hay un perfil por característica física. Lo que sí hay es que está la mayor parte del victimario dentro del hogar. Es muy lamentable. ¿Y por qué hacer hoy como este programa con este tema? Porque realmente es lo que nos ha mostrado la realidad. Y es hacerlo de manera preventiva también que en los hogares y los cuidadores, los padres, estén atentos con quién dejan a sus hijos, ante quién los dejan al cuidado. Pero lamentablemente el perfil es el padre, el padrastro, el tío, el hermano. Entonces no hay una característica desde un perfil físico. La característica es que está principalmente dentro del hogar, que es lo más lamentable. Y dado que están usualmente dentro del mismo hogar y hemos estado desde marzo del año pasado, muchos de nosotros confinados en los hogares, pues me imagino yo que esto también implica mayores factores de riesgo. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de ver algún incremento en que se esté presentando este flagelo del abuso sexual o que se hayan incrementado las denuncias al respecto a partir de las dinámicas propias de la cuarentena? Sí, Juan, mira, antes de la cuarentena, si bien era un fenómeno visible, ahora con la pandemia se hace mucho más visible y estamos hablando de datos que se reportan, de datos que se denuncian, datos desde el motivo de consulta que llegan a los hospitales. Lo hablo principalmente desde el Hospital General, donde llega un promedio mes entre 15, 20 y 30 casos. Entonces, lo mínimo son 15 casos promedio al mes. Es un índice altísimo de lo que, vuelvo y repito, de lo que se reporta, de lo que se denuncia, más que denunciar, es de lo que se reporta y llega como motivo de consulta. Porque a través de la ruta, cuando se abre en el sistema de salud, pues se viene toda la otra atención integral para reportar al sector justicia y sector protección. Pero dentro de los índices de abuso, obviamente se han incrementado mucho más con la pandemia, porque al niño, niña o adolescente no poder llegar a su contexto escolar, entonces está más privado de ese entorno, ¿cierto? Y permanece, desafortunadamente puede permanecer con su victimario todo el día. Una madre no se da cuenta, un cuidador no se da cuenta, entonces prevalece mucho más y sin embargo me atrevería a informar que no hay puede haber un subregistro también en el reporte porque estamos hablando solo de lo que se reporta. Hay casos que están invisibilizados, hay casos donde el niño todavía no manifiesta y verbaliza la situación. Lo puede estar manifestando de otras maneras que ahorita eso es lo que vamos a ver como una forma de alerta y de prevención para que en los hogares se enteren qué puede estar pasando con su hijo, pero a veces a la finalidad no se dan cuenta qué pasa. Y realmente cuando llegan al sistema de salud o el niño logra contar la situación, se dan cuenta
de que venía atravesando una situación desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que el registro está todavía muy, muy, muy invisible, porque estamos hablando solamente de reportes. Entonces, entre 15, mínimo 15, máximo 30 casos es lo que yo te puedo nombrar de este año en consultas en el Hospital General. Solamente estamos hablando del hospital. Nos podemos imaginar a nivel de las otras instituciones. Entonces, es un fenómeno que cada día se presenta con mayor incidencia. Así es, pues si tenemos en cuenta que estas son las cifras solamente del Hospital General, que es solo una de las instituciones que tenemos en la ciudad, pues entonces nos podremos imaginar qué es lo que está sucediendo también en los demás centros de salud, en las diferentes comunas, en los centros integrales de familia, a través de bienestar familiar, la fiscalía, todas las entidades que hacen parte de este sistema de protección a los menores, gracias a la ley 1098, en la cual también se habla justamente sobre el abuso sexual. Y yo con esto quería hacerle otra pregunta, porque en la ley 1098 se habla de los 14 años como una edad que podríamos decir como una bisagra, que parte la niñez y ya nos empieza a llevar al terreno de la adolescencia. Se han presentado casos en los cuales niñas menores de 14 años han resultado en embarazo. Esto significa necesariamente un abuso sexual y en caso tal, pues, ¿qué es lo que deben hacer las autoridades? Menor de 14 años, Juan, siempre está contemplado como un abuso sexual. Entonces, menor de 14 que presente un embarazo siempre se debe reportar como un abuso sexual, independiente de si el padre de este embarazo fue un menor o un mayor de edad. Y si es mayor de edad, con mayor razón, ¿cierto? Pero siempre está contemplado, la ley lo contempla así, que menor de 14 años embarazada es producto de un abuso sexual, así haya sido la relación consentida. ¿Qué es consentida? Yo tengo un ejemplo, mi novio, ¿cierto? Llámese menor o supuestamente mayor, tengo esa relación porque nos llegan esos casos, ¿cierto? No es que yo accedí, yo tengo una relación, mi familia sabe, pero como es menor de 14 años, por ende la ley establece que es un abuso sexual. Entonces se debe activar la ruta y se debe reportar toda la situación como un abuso sexual. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque el consentimiento, según esta ley de la que estamos hablando, no es la única justificación para que una persona menor de 14 años tenga relaciones sexuales. Es decir, se entiende, de acuerdo con esta ley, que esta población está protegida frente a estas conductas. Bueno, antes de que hablemos acerca de los signos, yo quisiera también que habláramos sobre las posibles consecuencias que tiene un evento de abuso sexual. Lo digo porque, pues, hace algunos días fue noticia una niña que presuntamente fue víctima de abuso por parte de varios miembros de la fuerza pública. Y luego ella, lamentablemente, toma la decisión de quitarse la vida. Estamos hablando de consecuencias, pues, ya bastante extremas que incluso ponen en riesgo, como lo acabo de decir, la vida de las personas. ¿De qué otras consecuencias o qué otras secuelas podemos hablar, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de la salud mental? Bueno, yo creo que ahí ya, Juan, vamos a entrar en materia desde esos signos y lo voy a nombrar desde cuatro dimensiones, desde lo físico, psicológico y emocional, lo conductual y lo cognitivo. Entonces, dentro de lo físico, voy a dar todas las, como digamos, síntomas o rasgos de generalidades. No significa que en todos los casos sea de la misma manera, hago esa claridad, porque no todos se manifiestan de la misma manera. Y así estemos hablando de abuso sexual, cada abuso tiene unas particularidades diferentes desde el mismo modelo de abuso. Entonces, ¿cómo se puede manifestar en el menor estos síntomas? Si hablamos desde lo físico, pueden aparecer lesiones, desgarros, mayugaduras en los órganos sexuales, enfermedades venéreas, el embarazo a edad temprano, estamos hablando desde lo físico, dificultades, por ejemplo, en la defecación, eh, hemorragias por la vagina, por el recto. Aquí te estoy hablando en un término clínico, médico, que quien identifica estos síntomas físicos inicialmente desde la historia clínica, desde la anamnesis y el relato del paciente, es el médico.
pero que realmente hay que tener en cuenta porque nos llegan casos donde puede decir es que mi niña está presentando una vaginitis, está presentando una alergia, pero resulta de que no saben de qué es, ¿cierto? Entonces es muy importante nombrar estos signos para que los cuidadores y los padres sepan que puede haber una alerta aquí, ¿cierto? Y Perdón, sobre lo todo, interrumpo, doctora, con algo aquí que me parece importante, y es que usted menciona que el médico es el encargado de detectar estos signos. Yo quería preguntar también si entonces cuando el médico general o la persona el profesional que recibe a este menor en urgencias o en algún otro servicio médico, si tiene la capacidad de que este diagnóstico que establecen pueda ser vinculante para un proceso judicial que venga más adelante, o si se requiere por protocolo que haya evaluación por parte de medicina legal. desde la anamnesis y el relato del menor o del familiar, porque cuando hablamos de un relato se puede hacer a partir de un menor de 3 4 años, menos de ahí no, de ahí se debe hacer a través de un cuidador o de la persona que lo lleva, pero ya desde ese relato, con estas características, hay una impresión, ¿cierto? Desde el sistema de salud, Juan, no vamos a hablar siempre hablamos de una presunción, porque ya llega el sector justicia a ser ese ente investigador, ¿cierto? Pero desde que llega con un relato, con unas características como las que en este momento estoy iniciando a dar como contexto, ya abrimos y se abre esa apertura a un abuso sexual, ¿cierto? Entonces da a que se activa la ruta, que en este caso fue inicialmente en salud y se finaliza en el sector justicia. Ahorita si quieres hacemos como un preámbulo como frente a esa ruta, pero inicialmente si un menor llega o si ya se conoce o es remitido desde el CAIBAS, desde el ICBF, desde otra entidad externa, entonces, y llega remitido al sistema de salud con un dato de que ya es un código fucsia, que aquí hago un señalamiento de importancia, porque para no revictimizar a esta víctima, hay una tipificación que es el código fucsia, el que establece que es una situación o un motivo de consulta por un abuso sexual. Entonces, porque llega el paciente desde la admisión, desde el guarda de seguridad, desde la portería, vengo por un abuso sexual. Entonces, a veces llega remitido desde otras instituciones como CAIBAS, como ICBF, ya con la claridad, diga que es un código fucsia. Y esto tiene un sentido y es fundamental. Y pienso estamos trabajando muchísimo en eso, pero aún nos falta, y es la no revictimización. Entonces, desde este ingreso, desde el médico, un pediatra, un médico general, está en toda la competencia de que si hay señales o signos como estos, se presuma, se haga una presunción de que se puede dar un abuso, ¿cierto? Entonces, dentro de estos signos, sí hay una apertura a que se presuma para un proceso legal. Pero vuelvo y repito, Juan, siempre hablamos de un presunto abuso. En sistema de salud nunca vamos a decir es un abuso directamente. Obviamente hay que dar un código, hay que hacer todo un protocolo de que se contemple así, pero para finalmente la investigación siempre nosotros entramos como presunción de abuso sexual. Bueno, esto es importante porque quienes deben determinar estas conductas que son delitos y que deben tratarse como tales es la justicia, es el aparato judicial. No es competencia de los médicos, de los psicólogos, ni de ningún otro profesional determinar la culpabilidad de otra persona. De eso se encargan, como lo acabamos de decir, ya todo el sistema judicial. Y también es importante resaltar lo del código fucsia, que creo que es bien interesante que lo sepamos y que tengamos en cuenta pues que no hay que nombrar necesariamente como algo tan doloroso como decir un abuso sexual a la hora de recibir otra atención. Basta con que mencionemos lo del código fucsia y de esta manera pues ya los funcionarios y los profesionales sabrán de qué estamos hablando. Doctora Exacto. Clara, para que retomemos lo que estábamos hablando también hace un rato con respecto a las cuatro dimensiones. Ya usted nos mencionó entonces sobre la primera. ¿Podemos retomar ahí, por favor, para que continuemos con las Sí. otras? Dándole continuidad a esas, entonces se puede identificar también, esto puede pasar también mucho en adolescentes que llegan con ropa interior manchada, rota, hematomas, por ejemplo, en el cuerpo, especialmente en los genitales.
Esta área es importante tenerla en cuenta. Pueden haber lesiones en las otras áreas de su cuerpo, pero cuando estamos hablando del área genital, de las áreas sexuales, hay que tener una alerta, hay que tener un cuidado, ¿cierto? De pronto ahí, ¿qué pasó? Y muchas veces el menor no lo va a nombrar Juan, ¿por qué? Porque hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de miedo, que ahí es donde vamos a hablar ya en la otra dimensión de lo psicológico, y hasta donde el menor no quisiera hablar, pero a veces no lo hace, ¿cierto? Aquí estamos hablando entonces más como desde esto clínico, de lo físico. Quiero entonces remitirme como al apartado de los indicadores psicológicos. eh, y tú tocaste un tema ahorita fundamental y que tiene que ver y compromete mucho con la vida, ¿cierto? Y es una conducta o una ideación suicida. Se puede dar entonces dentro de lo psicológico y lo emocional todo lo que son desórdenes de apetito, eh, lo que son llantos continuos, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, el bajo rendimiento escolar, una excesiva agresividad o irritabilidad, problemas de atención y de concentración. Digamos que en esta dimensión estoy recogiendo dos, tanto desde lo psicológico y emocional como también desde lo conductual, ¿cierto? Porque un pensamiento lleva a un sentimiento y ese sentimiento lleva a una conducta. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo sentirme con mucha rabia y agresivo, pero dentro de esa emoción hay una tristeza, la misma rabia y en la conducta se ve la agresividad. O se puede dar también el distanciamiento social. Tienden a reprimirse, a inhibirse, a ser egocéntricos, es decir, encerrarse en un cuarto o aislarse, no querer salir, no querer hablar con nadie, no ver personas de cierta o índole de características, me explico, género masculino o género femenino, porque también nos hemos encontrado con abusos que son generados por madres, ¿cierto? Por mujeres hacia las niñas y los niños. Entonces, cogen cierta, digamos, temor, miedo frente a unas personas en específico. Entonces, aquí ya estamos hablando de alerta, ¿cierto? Padres, cuidadores, cuando se encuentren con este tipo de situaciones, no significa que sea un abuso, para que no se vayan también como a generar como paranoide, ¿cierto? Algo paranoide. Pero sí es empezar a revisar y analizar tipos de comportamientos como estos. Porque cuando digamos, en una entrevista de examen mental, en mi caso, Juan, yo no hago interrogatorio frente al hecho como tal, porque ya con la anamnesis o la historia del médico, ya uno sabe que llegó por un código fucsia. Entonces, digamos que dentro de salud mental es identificar ese riesgo y ese estado mental del paciente, pero cuando se encuentra con toda esa escucha o con todo ese interrogatorio, se encuentra con esta situación, ¿cierto? Que el niño viene presentando bajo rendimiento académico, distanciamiento, rabia, resistencias, miedos, dolor profundo, llanto, depresión y ansiedad. Y finalmente, ¿en qué incurre? Incurre en una conducta autolesiva, como es el cutting. Hay un mito, una percepción, y pasa mucho con mucho respeto con padres y cuidadores, cuando el niño se autolesiona a través del cutting, corte autoinfligido en antebrazos y muslos, que es como lo más común, al que está llamando la atención. Ojo, con esto hay que tener cuidado. Cuando se indaga más es que hay una manifestación de esta índole conductual, pero es porque el menor viene presentando ese miedo, esa rabia y ese dolor que lo manifiesta en esta conducta. Entonces, finalmente se practica el cutting o el corte autoinfligido con la finalidad de sanar ese dolor, de sanar esa rabia. Entonces ahí hago esa particularidad porque es muy común que se encuentre uno con eso, es que está llamando la atención, ¿cierto? Se pueden dar también conductas compulsivas, conductas que llamamos hipersexuadas. Entonces, hipersexuadas es que hay estimulaciones a nivel de los genitales propios con mayor intensidad o también hacia otros niños o hacia otras personas que pueden ser adultos. Este tipo de comportamientos también es importante tenerlos en cuenta. Y finalmente se da la mayor,
que es la ideación y la conducta suicida, ¿cierto? Uno, la ideación estamos hablando cuando el niño o la víctima está pensando en suicidarse, no llega hasta allá porque hay otras limitaciones, como se da también el que realmente lo intenta bajo varios métodos. Y en los niños se da muy común, y en los adolescentes se está presentando de que el método sea a través de ingerir medicamentos. Es, digamos, una conducta más leve. En otros casos, pues hemos tenido las ideas de lanzamiento al vacío, pensar también en degollación, ¿cierto? Entonces, a esto hay que ponerle mucho cuidado. Y esta conducta es de las más graves y es de las que puede que el menor no llegue reportando un código fucsia, pero dentro de la entrevista me ha tocado casos que el menor reporta que fue abusado. Entonces ahí se abre la otra situación, ¿cierto? Y es como ese descanso. Muchas veces el menor no llega consultando por el código fucsia, llega por una conducta suicida, porque ya intentó suicidarse. Pero cuando se encuentra dentro del interrogatorio, el menor puede manifestar que venía siendo víctima de un abuso sexual y puede pasar mucho tiempo. Entonces, todos estos comportamientos, todos estos signos son fundamentales, Juan, de que se tengan en cuenta. Bueno, muy atentos entonces a estos signos que se pueden presentar. Ahorita vamos a estar recopilando algunos de ellos, de los más importantes, y también hablaremos acerca de qué podemos hacer como familias o como personas cuidadoras para poder mitigar estos signos o síntomas, pero también para darles la atención que requieren, dado pues que detrás hay una problemática mucho más grave. Antes de eso, yo quería preguntarle algo que tiene que ver con lo que usted nos comentaba hace un rato. Y yo sé que las estadísticas probablemente respaldan esta idea de que los hombres son las personas que en mayor proporción cometen los abusos sexuales. Sin embargo, usted nos comentaba que también se han registrado casos en los cuales mujeres, incluso las mismas madres, son las perpetradoras de este delito. Entonces quería preguntarle por eso, ¿qué tan cierto es que el abusador necesariamente es hombre o también pues se puede presentar con mujeres o personas de otros géneros? Si hablamos, Juan, de un índice en mayor proporción, sí, se da más en el hombre. Es más mínimo en las mujeres y también se da en la otra población. Pero casi siempre estamos hablando de que el presunto victimario o agresor es un hombre. Así es. Otra cosa importante que usted mencionaba, doctora Clara, tiene que ver con la idea de que cuando un niño, una niña o un adolescente comete conductas como por ejemplo la de infligirse cortes o el cutting, como usted lo denominaba, y como lo denomina pues también la literatura, por supuesto, pero otras conductas también como la ideación suicida, la hipersexualización, en la cual un niño o una niña pues empieza a tocarse los genitales de una manera compulsiva, cosa que antes no hacía, y los adultos tienden a pensar esto, que lo que están haciendo es llamar la atención, lo que quieren es simplemente, pues como decir, hey, aquí estoy, párenme bolas, para decirlo pues de manera coloquial. Ajá. Eh, entonces, eso me da a pensar en que no solamente está esta idea de que los menores están llamando la atención, sino que muchas personas incluso no les creen al relato, desconfían de esto o dicen que se lo están inventando, que lo soñaron, que esto no puede pasar. ¿Qué piensa usted como profesional frente a esto y cuál es su recomendación para los adultos? Ahí entramos dentro de las recomendaciones como familias y cuidadores protectores, ¿cierto? Y es siempre escuche al menor, escucharlo. Segundo, créale. Al menor hay que creerle, siempre bajo esa versión. Desafortunadamente, cuando nos encontramos con esos casos, es mentira. Ella fue la que se le expuso a él. Eh, Hay familias que si dentro del agresor está el proveedor del hogar, ¿cierto? Llámese ese proveedor también económico y en todos los sentidos, nos podemos encontrar con una mamá que depende del todo, en todos los sentidos con su pareja, ¿cierto? Se da mucho eso, se tiende a no creerle al menor. Entonces ahí es donde el niño entra en un sentimiento de culpa, en el miedo, en la desesperanza y lamentablemente tiene que buscar otras formas de manifestar ese dolor. Fundamental, escúchelo y créale. Créanle siempre al niño, créanle al menor, al adolescente. Esto es una forma de proteger
al menor. Creyéndole, ese niño se siente en confianza, se siente en la capacidad de poder nombrar todo lo que le está sucediendo. Y en esa medida, Juan, cuando la víctima verbaliza esta situación, verbaliza esos sentimientos, es una tranquilidad. Obviamente no va a sanar y no va a ser reparador inmediato para una situación tan dolorosa, tan aberrante y tan crítica como es un abuso sexual, pero sí le genera en cierta medida una parte de sanación, de poder decir, me liberé, lo nombré, lo pude decir, obviamente con otros factores como es el miedo y la culpa. Es algo que aparece mucho en los niños y en la víctima. Yo fui culpable, es que yo fui el que lo... No, siempre hay que desmitificar que el menor fue el culpable, no es el culpable, no es el responsable. Pienso que ahí ya estamos hablando de tres factores importantes en cómo la familia y el cuidado puede ayudarle, cómo ser protector frente a una situación como esta. Bueno, les recordamos a las personas que nos siguen en esta transmisión a través de las diferentes plataformas de Facebook Live que nos pueden dejar sus comentarios e inquietudes para compartirlos con la doctora Clara Inés Casas, quien nos está acompañando hoy hablando acerca de estos signos a los que tenemos que estar atentos para poder detectar de manera temprana o de manera oportuna los casos de abuso sexual y que de esta manera podamos proteger mejor a la población de niños, niñas y adolescentes con los cuales interactuamos. Usted mencionaba otra cosa, doctora Clara, y es que algunas veces los niños o las niñas, pues por el hecho de ser muy pequeños o por su momento de desarrollo en el que se encuentran, no tienen la capacidad de verbalizar lo que les está pasando. Puede ser o que no tengan las palabras adecuadas para ello, o como lo digo, pues que no tengan la edad suficiente para haber desarrollado un lenguaje que les permita articularlo. En estos casos, ¿cómo podemos detectarlo? ¿Será que ellos de pronto lo reflejan a través de conductas como el juego, como el dibujo o como la interacción con otros menores? ¿O qué otras pistas, por así llamarlo, podríamos encontrar para sospechar de un abuso sexual? Valiosísimo lo que acabas de nombrar, Juan, porque a través de esas técnicas, ¿cierto? El dibujo, ellos lo reflejan. De hecho, es una técnica que se utiliza mucho en el proceso de intervención, se hace, con los que se hace el proceso de intervención psicológico, ¿cierto? Y terapéutico, porque el niño manifiesta en un dibujo ese tipo de conductas, entonces conductas relacionadas con órganos genitales, el tocamiento también hacia otros niños de su misma edad, esa exploración sexual también. Si bien hay unas edades donde ya el niño empieza a explorar dentro de su etapa evolutiva sexualmente, pero cuando hay una repetición, una conducta tan repetitiva y como en ciertas zonas, entonces eso también es signo de manifestarse un presunto abuso. Digamos que en los colegios, en las instituciones, Juan, esa es una técnica que se utiliza a través de pedagogías, de actividades lúdicas, de un dibujo, se han podido identificar casos de abuso en los niños porque lo reflejan a través de un dibujo, ¿cierto? Entonces no siempre también lo manifiestan porque a veces no lo saben verbalizar, por lo que tú dices también hay ciertas edades en que no lo saben manifestar, pero sin embargo muestran como unas señales de que no se dejan tocar, no se dejan bañar, no se dejan cambiar un pañal, lloran, ¿cierto? Entonces, esos son como alertas de que el niño no lo habla, pero sí lo manifiesta de esta manera. Y algo importante también, como se puede manifestar, es que en el sueño se dan las pesadillas, el niño a través de las pesadillas está presente ese presunto agresor y ese presunto victimario. Se da mucho también en este sentido, o sea, a través, ya sobre todo en edades donde los niños saben relatar o están, digamos, dentro de su etapa que pueden contar cómo fue un sueño. Entonces, en esa medida también, padres, cuidadores, si sus hijos les cuentan, soñé de esta manera, tengan cuidado. Mm, es un tema álgido de también identificar y sabemos, Juan, que no todas las personas están dentro de la capacidad de identificar este tipo de situaciones, pero mi recomendación es buscar ayuda, busquen un pediatra, busquen un médico, busquen el psicólogo del colegio, familia que puedan tener acceso a esta información,
Ahorita les voy a dar unas líneas en las cuales se pueden comunicar a través de un psicólogo. Ya hay muchas formas de poderse asesorar y de hecho así llegan cuidadores y familias a las instituciones de salud porque ya hay una forma de cómo poderse dar a conocer que puedes tener una alerta frente a un abuso. Usted comentaba algo, doctora Clara, que me da pie para una pregunta, y es con respecto a los niños cuando están en las instituciones educativas o cuando están en otro núcleo, como por ejemplo los hogares comunitarios, en los cuales pues interactúan con otros niños, pero también hay adultos que están a su cargo. Se me ocurría pensar algo. Vamos a poner un ejemplo hipotético, vamos a inventarnos aquí una historia en la cual un menor presenta alguna de estas conductas y la persona que está cuidándolo, llámese profesor, llámese madre comunitaria o cualquier otra persona adulta que esté atenta a estos signos, pues sospeche de un abuso, lo manifieste a la familia, pero por ejemplo, la madre, como usted lo comentaba ahora, depende económicamente del victimario y prefiere entonces evitar la situación o simplemente mirar hacia otro lado. En estos casos, ¿qué podrían hacer los cuidadores cuando la madre misma, por ejemplo, o el núcleo familiar no quieren reconocer el riesgo de un eventual abuso sexual, pero pues tampoco se quieren quedar de brazos cruzados porque saben que es una situación potencialmente peligrosa? ¿Qué pueden hacer estos cuidadores en esos casos? Mira, en las instituciones públicas, Juan, hay algo que es la ley de convivencia escolar y esta precisamente establece todo este tema de promoción y prevención, como este caso. El Comité de Convivencia eh, Escolar está en cabeza del rector. Te voy a hablar de instituciones y el rector está en toda la obligatoriedad y la competencia de activar esta ruta. ¿Cómo? Si el entorno y el hogar no es protector, si esa madre no es protectora, entonces se debe activar a través de la línea 123, línea de la 141. De hecho, si hay un riesgo, porque también se puede conocer que puede haber un riesgo frente al presunto victimario o agresor dentro del hogar, eh, pues por seguridad, lo pueden hacer a través de líneas como la de la policía, ¿cierto? Hay otros medios también tecnológicos que lo pueden hacer de manera anónima, pero cualquier funcionario público, cualquier persona está en la responsabilidad de activar la ruta y reportar la situación. Y con mayor razón si no es un hogar protector. El otro es el sistema de salud, también remitirlo inmediatamente al sistema de salud, al CAIBAS, al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual, eh, pero a través también del sistema de salud es cómo se puede canalizar esta ruta. A través también de la activación de este comité, buscar de pronto, si se dan las instituciones o en estos hogares escolares de pequeña edad, buscar esa familia extensa. ¿Qué es esa familia extensa? Un hermano, un tío, un abuelo, que se considere y a veces en las instituciones aprenden a conocer esas familias que son protectoras y reportar para que se pueda activar la ruta, ¿cierto? Si realmente no se cuenta con ello, entonces es buscar las otras alternativas a través de esas instituciones. ¿Qué es fundamental? Que no se invisibilice la activación de la ruta. Muchas veces se invisibiliza o se omite porque también nos encontramos con la omisión por el miedo a que no se reporta el caso. Por favor, reporten los casos, repórtenlos. Es algo tan grande que le pueden hacer a un menor para su bienestar físico y emocional. Es gigantesco. Yo quiero enfatizar en dos cosas que usted acaba de mencionar. La primera es el carácter anónimo de estas denuncias. Muchas veces las personas tienen miedo porque o conocen al victimario o no quieren exponer estas problemáticas, dados pues las condiciones morales o sociales de la comunidad y pues se convierte en un tema tabú, el cual prefieren evitar. Recuerden entonces que estas denuncias se pueden hacer de manera anónima, tanto en las líneas de atención, que ahora pues la doctora nos mencionó un par, pero más adelante mostraremos algunas más, y también como a través de todo el sistema de salud, a través de los CAIBAS. Todo esto se puede hacer de manera anónima si el denunciante así lo prefiere, dadas las condiciones pues en las que se encuentra. Y lo Y hay segundo en lo una que quieren, línea, Juan, sí, claro. que me protejo.
¿cierto? Ujú. Esta también es la que se utiliza a través se puede hacer a través de un correo y esa línea Me Protejo también lo pueden hacer de manera anónima, en caso de que sea por seguridad. Bueno, importante entonces que tengamos esto en cuenta. Y lo segundo es que también cabe enfatizar que los adultos somos corresponsables en cuanto a la protección de nuestra niñez y nuestra adolescencia. No importa si yo soy un vecino, si yo soy miembro de la institución educativa, si hago parte del sistema de salud, de cualquier forma, si yo me doy cuenta de un potencial o de un presunto abuso sexual, pues debo reportarlo para que ya sean las autoridades quienes se encarguen, primero, de esclarecer los hechos y mirar si se está presentando efectivamente la conducta. Y segundo, que es lo más importante de todo, para la protección de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Doctora, antes de que hablemos de las líneas, contemos un poco acerca de qué pueden hacer las familias para prevenir el abuso sexual. De qué manera podemos abordar estos temas con nuestros niños, niñas y adolescentes para que ellos también sean conscientes de qué no le deben permitir a un adulto o de qué cosas deben de ser como los signos de alarma para que ellos puedan entonces alertar a su entorno protector. Eh, el autocuidado. Yo creo que hacer una recomendación frente al autocuidado es enseñarle al niño, niña, adolescente de cuidarse, ¿cierto? De cuidar su propio cuerpo, de permitir quién lo toca o quién no lo toca, ¿cierto? También dentro de las recomendaciones está los que son adolescentes, orientar y educar en educación sexual y reproductiva, ¿cierto? Hay familias que no lo saben, no lo saben, pero vuelvo y repito, están los colegios, están las instituciones, hay varias formas de poder buscar esa ayuda y cómo desde pequeño enseñarles el autocuidado. Eso es fundamental. Brindar, decirles que es un factor de riesgo y que es un factor protector. Por ejemplo, quiénes son personas con las que puede acercarse, quiénes son personas que no se pueden acercar, si ya yo como madre o como cuidadora identifico que hay una persona que no es protectora, que no es recomendable para mi hijo, para mi hija, para el menor, por favor entonces aíslelo, no permita que esa persona llegue hasta el riesgo o hasta un nivel de esos. Lo otro es escucharlos y creerles. Y lo otro es no omitan, busquen la ayuda, lleven a sus hijos al sistema de salud, eh, pero principalmente, Juan, pienso que el autocuidado es fundamental, esa recomendación del autocuidado. Hay un factor importante, Juan, y es que también para que las familias lo tengan en cuenta, o los cuidadores, el abuso sexual es eh, salud pública, es decir, se contempla como una urgencia. Cualquier institución de salud también está en la responsabilidad de atender un código fucsia. Cualquiera, ninguno está en el derecho de omitir una atención, porque no pagan ni un solo centavo, no pagan un peso, se contempla como una urgencia. Entonces hay familias que también a veces nos dicen, es que yo no tenía consumir, yo no sabía que tenía, pues que tengo que pagar. No pagan absolutamente nada, en el sistema de salud no pagan nada. Esto se contempla como una urgencia. Entonces también es importante que tengan esta recomendación para que no omitan ir a consultar porque no tienen con qué pensando que tienen que pagar. Muy importante esta última aclaración, porque entonces las personas que lleguen con un código fucsia a cualquier institución de salud, llámese centro de salud, llámese servicio de urgencias, la propia EPS o entidades ya como el Hospital General de Medellín, en toda esta red de prestación de servicios de salud, los profesionales tienen muy claro que cuando se está hablando de un código fucsia es algo que debe tratarse de manera prioritaria y que además no va a tener ningún costo tanto para la persona pues, que denuncia como para el potencial beneficiario, que sería el niño, niña o adolescente, y también, pues, por supuesto, su grupo familiar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque entonces es una primera guía de hacia dónde nos podríamos remitir en caso de sospecha de abuso sexual. Pero hablando de a dónde remitirnos, doctora Clara, ¿cuáles son entonces esas líneas de atención o dónde nos podemos comunicar si queremos reportar un potencial abuso sexual o un presunto abuso sexual? Perfecto. Entonces estarían todas las instituciones de salud, está la línea 123 de la policía, que se solicitan que se comunique con la línea social, la línea 141, que es la línea del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
El CAIBAS, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Esta está ubicada aquí en el área metropolitana. Hay una que está en el sector de San Diego, cerca al Hospital General. Porque, ¿qué pasa también a veces, Juan? Las familias se remiten directamente a la fiscalía, al búnker, y del búnker lo remiten al CAIBAS. Entonces, principalmente como para que no tengan que hacer todo el proceso, el CAIBAS tiene toda la competencia y toda la institucionalidad. Cuenta con Defensoría de Familia, Fiscalía, Comisaría, psicólogos. Entonces ahí también está como todo ese abordaje integral donde en caso tal se tenga que denunciar. Las comisarías también, ¿cierto? La comisaría más cercana. Hay un punto importante y es que hay que tener en cuenta si el contexto se dio dentro del mismo hogar o fuera del hogar. Es decir, si el presunto victimario o agresor está dentro del mismo hogar, esto es competencia de la comisaría de familia, y si el agresor está por fuera del hogar, es el CBF. Pero igual, si la familia está dentro, se está viendo inmersa en una situación como esta, cualquiera de estos puntos están toda la responsabilidad de brindarle el acompañamiento eh, a la familia, la orientación Bueno, frente a la ruta. claro, claro que sí. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque pues son las formas en las cuales nosotros como adultos podemos ejercer un rol protector y también nos hacemos partícipes de entonces la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes frente a una problemática tan grave que podríamos nombrar incluso como flagelos como esta del abuso sexual. Ya para ir finalizando, doctora Clara, pues nos gustaría seguir acá muchísimo tiempo más, pero ya se nos va acabando el programa. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia de que las víctimas participen de un proceso de asesoría psicológica o de psicoterapia o cualquier otro tipo de ayuda que puedan brindarles los profesionales? Y también de paso, para que nos cuente un poco en qué consiste esta intervención y cuáles son las metas terapéuticas que se establecen cuando llega una víctima de abuso sexual. Bueno, dentro de la misma ruta, Juan, el código fucsia establece que en el sistema de salud se debe garantizar la atención de trabajo social y de psicología. Eh, Específicamente en el Hospital General entramos siempre las dos disciplinas. ¿Por qué? Porque desde trabajo social es donde se hace también todo el abordaje social, sociofamiliar, ese riesgo también sociofamiliar, y pues finalmente la ruta termina con trabajo social, que es quien reporta a las entidades competentes. Y desde psicología el abordaje es desde la orientación breve, contención en crisis. No hacemos interrogatorio. ¿Por qué? Porque el CAIBAS es una entidad que contempla y tiene el psicólogo forense, que es la persona, que es el profesional que está con toda la competencia de indagar frente al hecho, frente al presunto evento, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es un abordaje inicial dentro de la atención integral en salud. Luego se debe garantizar que a la salida de este paciente se le entregue la remisión para que de manera ambulatoria reciba todo el acompañamiento terapéutico. Juan, te puedo decir que de un 100%, siempre un 100%, la víctima va a necesitar apoyo terapéutico. ¿Por qué? Porque las manifestaciones como las que yo ahorita les nombré se pueden dar, sobre todo en el factor psicológico, se pueden dar a un corto plazo o a un mediano o a un largo plazo, ¿cierto? Entonces siempre va a requerir un proceso terapéutico. Ya el proceso terapéutico como tal, habemos varias corrientes dentro de la psicología, y pues hay una que es muy acertada, que es la terapia cognitivo-conductual, donde modifica, digamos, ciertas conductas, sentimientos y emociones que han afectado frente a este trauma, ¿cierto? Porque también queda un estrés postraumático, digámoslo así, frente a este hecho. Entonces, decirte exactamente como el modelo de la terapia, no, porque habemos varias corrientes y hay varios modelos. ¿Qué sí se debe garantizar? Que el paciente reciba siempre el proceso terapéutico. Y hay casos que ameritan que debe ser valorado e intervenido desde la psiquiatría.
quiero hacer aquí una apreciación que es fundamental también, Juan, que es un dato supremamente importante, y es que el abuso sexual no tiene caducidad para reportar y para denunciar. Si un abuso se da a la edad de 2, 3, 4, 5 años, pero esa persona pasó su adolescencia y su adultez y llegó a la edad de 50, 60 años, ha cargado todo el tiempo con este abuso, pero a esta edad ya se siente en la capacidad o fue tan grande su trauma que lo va a reportar, no hay caducidad, no hay edad para reportar, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento la víctima está en la condición de reportar y se debe recibir la denuncia y el reporte, así hayan pasado 25 y 30 años. La invitación entonces para que primero tengamos en cuenta que estos hechos, estos presuntos hechos, no prescriben, sino que se pueden denunciar en cualquier momento de la vida, teniendo en cuenta pues que es algo que puede dejar profundas secuelas en la persona, tanto en la parte física como en su salud mental. Y lo segundo, pues resaltar entonces la importancia de contar con el acompañamiento profesional, que es el que permite finalmente tramitar estas experiencias que son tan dolorosas y conseguir pues una mayor salud mental y un mayor bienestar. Doctora Clara Inés Casas García, psicóloga clínica del Hospital General de Medellín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de Belén Saludable. Juan, a ustedes con muchísimo gusto, gracias por la invitación y espero que todas estas recomendaciones y esta información sea de gran ayuda para cuidadores, familias y quienes estuvieron al frente de poder conocer toda esta información. Seguramente sí, y también pues muchísimas gracias a todas las personas que, como lo acaba de decir la doctora Clara, estuvieron aquí pendientes de esta transmisión. Cuando lo estábamos haciendo en vivo, pues qué bien, ya estamos llegando al final de ella. Y quienes la vieron en diferido, quienes la vieron con posterioridad, pues también muchas gracias por acompañarnos y esperamos que toda esta información sea útil para que abramos ojos y oídos y estemos atentos a los signos de un presunto abuso sexual que se pueda estar presentando con nuestros niños, niñas y adolescentes. De esta manera llegamos al final de Belén Saludable para esta emisión de hoy. Agradecemos como siempre a Ricardo Rojas en la dirección y producción y a Juan Camilo Valeta en el control maestro. Asimismo, agradecemos a Elizabeth, a Tamara y a todo el resto del equipo de comunicaciones y al equipo humano del Hospital General de Medellín, con quienes nos aliamos para llegar a ustedes cada 8 días con temas importantes para la salud, como en el caso de hoy que estábamos hablando de salud física, salud mental y de un problema que sigue estando muy presente en nuestra sociedad. Les invitamos entonces a que sigan atentos a nuestra transmisión, a nuestra programación, porque pronto tendremos más recomendaciones para ustedes, para que nos conservemos saludables en nuestra Comuna 16, donde está comunicando Belén, pero también en la Comuna 9, donde nos siguen desde Mi Buenos Aires, Medellín, y en el corregimiento San Antonio de Prado, donde nos siguen a través de Frecuencia Estéreo. También muchas gracias a los usuarios de la página de Facebook del Hospital General de Medellín, quienes tienen la oportunidad de ver estas transmisiones. De esta manera nos despedimos entonces y nos encontramos en una próxima emisión. Yo soy Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.